Hola, mi nombre es Valentina Díaz y esta es mi cápsula número 2 de historia. Yo, por mi parte, escogí 4 textos eh, que son La ciudad medieval, Colón Hermeneuta, Colón y los indios, Registrar a la plebe y el color de las castas. En el primer texto, su tesis tiene que ver con la formación y la distribución de la ciudad medieval. Primero, más o menos, nos va contando qué es la ciudad, y después nos habla cómo se forma la ciudad medieval y la distribución que tiene. Luego tenemos Colón Hermeneuta, que es un capítulo de un libro llamado La conquista de América, y habla más que nada de las observaciones con enfoque naturalista que tenía Colón durante sus viajes a América. Luego está el tercer texto, que es Colón y los indios, que habla más de una percepción de Colón frente a la vida de los indios y en verdad cómo él los ve, más que nada, como en general. Pasa por eh, distintas versiones de que primero los encuentra buenos y luego los encuentra malos, pero eso tiene que ver más que nada por el tiempo que él estuvo en sus viajes, del primer viaje al tercer viaje, que son abordados en estos dos últimos textos que acabo de mencionar, que es Colón Hermeneuta y Colón y los indios. Estos dos últimos textos también abordan mucho lo que son las citas muy textuales de las cartas de Colón, entonces es una fuente primaria de lo que se está estudiando. Por último tenemos el texto de Registrar a la plebe y el color de las castas, que tiene que ver más que nada con el reconocimiento de las personas por su herencia biológica. A muy resumidas cuentas es un texto que nos explica cómo se distribuyen estos, estas castas, estas clases, eh, y nos habla más que nada, por ejemplo, de las mezclas entre una persona y otra, qué es lo que como esa mezcla hace y qué estatus le da, por así decirlo. Entonces vamos a pasar con el primer texto para darle un análisis un poco más profundo, que es la ciudad medieval. Escogí esta imagen más que nada para poder dar inicio a lo que voy a hablar, porque nos muestra una ciudad en España, que esta es una foto actual, de una ciudad medieval que aún se tiene como, como construida, que no se ha destruido, y en verdad, si podemos ver acá atrás, también habla, o sea, también se ve la iglesia. No sé si podría ser esta o quizás esta, porque ambas son muy largas hacia arriba, entonces como la iglesia suele ser así como puntiaguda, en verdad, no, yo creo que podría ser más esta que esta. Pero más que nada aquí nos da como una base para poder comenzar lo que voy a explicar. Bueno, primero el texto habla más que nada de qué es la ciudad y se dan distintas acepciones sobre eh, la ciudad como en la Edad Media. Eh, Se habla de que la ciudad es algo político, administrativo, se habla de que los ciudadanos de las ciudades son autónomos y que la artesanía es importante en esta época, ya que se controla por las autoridades urbanas. Además, el concepto de ciudad depende del previo análisis que se le vaya a dar, porque depende del contexto en el que estemos hablando de qué es una ciudad. Además, este concepto sería flexible, variado y un poco complejo por lo mismo, porque podríamos decir que una ciudad puede ser algo que tenga de centro, que es lo que se habla después, de centro una iglesia, que tenga de centro un castillo y después todas las casas alrededor, el centro como de comercio al medio. Entonces podríamos tener distintas acepciones de qué es eh, una ciudad. Hay muchas como eh, muchas definiciones de qué es una ciudad. Aristóteles, de hecho, dice que la ciudad, dice, y llamamos ciudad a una muchedumbre de tales ciudadanos suficientes para vivir con autarquía. O sea, más que nada que una ciudad en donde los ciudadanos sean autónomos. Bueno, hay algunos también que dicen que una ciudad tiene un lugar delimitado, otros que dicen que no es necesario que esté delimitado,
Pero bueno, acá la ciudad medieval tiene que, o sea, es nacida desde el feudalismo. Entonces, por eso es que las ciudades así están selladas, por así decirlo, como cercadas con un muro para ser protegidas. De hecho, esta seguridad que se daba era más que nada dada por los mismos nobles. Ese dinero era entregado para que la gente que viviera adentro estuviese protegida por este gran muro. Además, era para defender al pueblo y así tenía que ser como desarmado, o sea, se tenía que desarmar a los privilegiados que eran los nobles. Entonces, los nobles entregaban como esos recursos para que se hiciera este muro. También el texto habla de que el espacio influye mucho en las personas y que las personas también influyen mucho en el espacio de la distribución y de el cómo está cómo hecha la ciudad. Bueno, existen, como dije, muchos, bueno, también estudios que hablan sobre la ciudad. Y hay un estudio que es el estudio total sobre la historia de la ciudad determinada, que dice que hay ciudades que poseen jerarquización y cuerpo jurídico y otras que no lo tienen. O sea, que hay algunas que están organizadas y otras que no. O sea, tienen como una jerarquización y otras que en verdad no lo tienen. También habla de que la ciudad, la palabra tiene distintos orígenes, por eso también se habla de la distinta em, de las distintas como definiciones que hay, y por eso es flexible el concepto de ciudad. Bueno, eh, en ese momento, en ese tiempo, existía lo que es la mentalidad burguesa. Entonces, es más que nada, bueno, la burguesía tenía que ver con los comerciantes, los artesanos libres y personas no sometidas a los señores feudales. Estoy hablando antes de que fuera construida o hecha la ciudad medieval. Después de esto empezó lo que es más que nada como la crisis, donde el imperio fue como derrotado, por así decirlo. Y, y la gente empezó a irse de las ciudades. Se empezó la aristocracia, más que nada, se fue a las partes rurales y las ciudades fueron destruidas, por así decirlo, como por el clima, fueron destruidas por los mismos hombres también. Entonces la gente se fue a vivir a las partes rurales. También acá, como dato curioso, comenzaron los que son los retratos. La gente como que pensaba que se iba a morir, entonces como pensaba que se iba a morir, las personas con dinero pagaban a alguien para que los pudiera retratar y así fueran como recordados por siempre. Acá también empiezan lo que es como la interpretación de más fuentes porque habían más retratos, habían más pinturas y eh, y acá también habla el texto de que las visiones de los autores pueden deformar los hechos que pasan en ese tiempo. O sea, por ejemplo, eh, mi visión es que yo no conozco más allá de la ciudad, entonces yo solamente voy a pintar lo que yo conozco, como el centro, por ejemplo. Yo conozco la iglesia y acá el comercio y voy a pintar unas casas atrás y después del muro no hay nada. Entonces tengo esa visión, pero hay otras personas que tienen la visión de fuera del muro que pueden pintar más cosas. Eso es como por ejemplo. Por lo tanto, no hay que basarse 100% en lo que se ve en las pinturas o en cualquier registro. Bueno, entonces las ciudades europeas fueron abandonadas después de la caída del imperio. Y las ciudades fueron desapareciendo lentamente por esto mismo. Se empezaron a crear más trabajos por el aumento demográfico. Luego, cuando se creó el ex nihilo, se creó, bueno, más trabajo porque había más gente también.
como en el ámbito rural. Y luego empieza a morir la gente. Empiezan a morir las mujeres más que nada, más que por la poca higiene, por las infecciones, más que nada por el periodo de las mujeres o cuando las mujeres quedaban embarazadas también. Por la mala higiene las mujeres se mueren por infecciones. Y en 1250 la población europea disminuyó mucho. Bueno, luego comenzaron a haber ciudades espontáneas que tenían un plano radio concéntrico que podía ser como de envoltura o de atracción. En el caso de la envoltura, hay una iglesia en el centro y la población se va a colocar alrededor de este edificio religioso. Aquí tenía que ver más que nada con la religión. Y en el caso de la atracción, el foco podía ser un castillo, una plaza, una iglesia también, o una fuente. Pero tiene como otras distribuciones. Es necesario que sea una iglesia y que tenga un como centrado en solo lo divino. Bueno, después se comienza a formar lo que es la ciudad medieval. Bueno, voy a citar lo que dice Yves Varel en su libro de la ciudad medieval, un sistema social, sistema urbano, donde dice que la ciudad medieval es el resultado inesperado y en algunos casos poco menos milagroso del régimen feudal en el momento en el que éste se implanta y en su periodo de madurez. O sea, que viene del feudalismo, pero como después también trata, en verdad, surge del feudalismo, pero no se relaciona con el feudalismo. Bueno, y acá también coloqué en la otra diapositiva es como una pintura, en verdad, de cómo estaba distribuida la ciudad medieval. Y acá encontré, en la página de la Biblioteca Nacional de Francia, encontré cómo estaba esto como de más de cerca. De hecho, pintan la iglesia azul, como destacando, esta era claramente con centro de iglesia. Por fuera tenía una capilla, porque no es la iglesia, es distinta la arquitectura de cómo la pintan también. Y bueno, esa es la iglesia. Y, eh, y bueno, tiene el centro ahí, los puentes, la entrada y estas como casitas afuera que yo por lo que interpreto debe ser las personas que trabajan más que nada como cosechando y trabajando en cosas más de campo, que cosas como artesanía y cosas así. Bueno, el siguiente texto era Colón Hermeneuta, que tiene que ver que en las cartas de Colón se hablaba mucho de la naturaleza. Ya, más que nada, este capítulo solo tiene que ver con eso. Habla mucho de en su viaje, en sus cartas, de sus cartas a los reyes y en su diario escribe que esta India, esta isla, tiene unas plantas, de hecho decía que el verde llegaba a no a ser verde porque era tan verde que era un verde que él nunca había visto, que había mucha vegetación, era muy lindo, habían especies de pájaros distintas, habían plantas que no habían en Europa, entonces él estaba fascinado. Más que nada habla de eso, habla además eh, de las estrellas, habla de la luna, habla del mar y de sus profundidades. Eso en verdad habla más que nada en este como capítulo del texto de la conquista de América, se centra mucho en lo natural. De hecho, para él hay tres argumentos, que era lo divino, lo natural y lo humano. Pero para él, como principalmente iba a estar lo natural, o sea, él se iba a enfocar en lo natural de su viaje. Como toda la naturaleza que había alrededor, él se iba a fijar. De hecho, acá también tenemos bueno, la primera foto, o sea, foto, es una pintura, tiene que ver con esto mismo, que los indios, cómo él los describía, con un paño como de algodón
aunque igual acá están muy tapados. Colón, en el próximo capítulo que voy a mencionar, Colón dice de hecho que está como muy como impresionado con que estén desnudos. Así que no sé si esto estará como basado en cuando Colón ya había llegado y ya le había entregado ropa a los indios o si esto fue antes de. Bueno, y en la siguiente ilustración está de hecho este tipo como paisaje de puras palmeras, o sea, probablemente es una recreación de lo que es la costa, porque las palmeras, como bien se sabe, están colocadas en la costa, están situadas, no colocadas. Y acá es más que nada eso lo que describe. No encontré los autores de las imágenes, eh, por lo tanto no la coloqué, pero sí estoy dando como mi interpretación de, porque eh, es lo que habla en el texto. Habla todo el rato de, es que es muy lindo, tiene flores muy bonitas, las personas están desnudas, eso es raro, pero las plantas son bonitas, hay muchas cosas verdes, hay nuevos frutos, entonces habla de eso todo el rato. Y acá voy con lo que estaba hablando delante, que era más que nada cómo Colón percibe a los indios de este lugar. Primero, bueno, la primera impresión que él tiene es como, están desnudos, ¿por qué están desnudos? No deberían estar desnudos. Esto es como anticristo, algo así. No lo dice textualmente, pero es algo así lo que yo interpreté, que era muy como rechazando en verdad el hecho de que no tuvieran cultura. Hablaba mucho de que los indios no tienen como una cultura, no tienen una costumbre, no tienen ritos, ni tampoco religión. Religión en base a la religión católica, claramente. Y Colón le empieza a dar tratos para poder culturizarlos, entre comillas, por lo que yo inferí, porque él lleva mucho lo que es que tienen que saber religión, mi religión, no la de ustedes, porque ya ustedes pueden creer en esto, no, pero es que Dios, entonces él lleva mucho, como los trata para culturizarlos. Además, se aprovecha de su superioridad, entre muchas comillas. Entonces, habla también que son personas pobres, por eso no tienen ropa. Y después Colón empieza como tienen oro, empieza a cambiarle cosas, oro, por cosas muy básicas. Por ejemplo, una prenda para vestir, una taza de vidrio, espejo. Todas esas cosas muy infravaloradas en Europa, él estaba aprovechándose de darles eso para que ellos le pudieran dar oro. Entonces, no, él fue muy manipulador y muy aprovechador con las personas. Y bueno, acá también por eso elegí esta imagen, porque acá hay puras monedas que, por lo que yo creo, son como de oro, que están hechas más que nada del soborno que él alcanzó a hacer acá en América. Entonces, horrible. Además, bueno, también primero empiezas a decir que no, que son muy buenas personas y todo, porque me cambian, son unas personas muy, ¿cómo era que decía? Son unas personas muy, bueno, que eran muy buenas personas, no me acuerdo la palabra, pero decía que eran, no sé, bacanes porque ellos le daban oro y él solamente les pasaba una taza de vidrio, que no valía nada. Y, y bueno, primero decía eso, que eran buenas personas, y después decía no, que eran muy malos y que eran horribles, y por eso empezó más que nada como su momento como de, estos son unos ladrones, a ellos hay que castigarlos, hay que matarlos y hay que esclavizarlos, hay que entrar en la sumisión solo porque eran salvajes, entre comillas. Pero su visión cambia mucho de un momento a otro solamente porque un indio, entre muchas comillas, le robó algo, según él. Aún no está confirmado claramente, tampoco lo puedo confirmar, pero es algo que él menciona en sus cartas. Y por eso es este cambio de son buenas personas y luego son malas personas. Acá también elegí una foto de una representación de Colón hablándole a una mujer. También, bueno, él en su discurso del diario habla más que nada de que las mujeres son negras, o son morenas.
De hecho, casi ni habla de mujeres blancas, entonces es rara esta representación porque es una mujer muy blanca y se nota que es más blanca, de hecho, que hasta los mismos compañeros de Colón. Bueno, además también acá tomé esta imagen para poder explicar más que nada otra pintura que se hace en base a lo que dice Colón. Tiene muchas interpretaciones. Acá también, por ejemplo, sale, esto no sé si será el primero o tercer viaje, no tengo idea, pero acá ya están vestidos. Y de hecho hay una persona atrás acá que le está levantando a su hijo. Son personas también que no son negras, eh, ni son... eh, son como morenas, en verdad como que todos tienen casi el mismo tono de piel. Y bueno, las mujeres semidesnudas atrás y bueno, los hombres tapados, que en verdad no era así en lo que él cuenta en el texto. Por eso me pareció curioso, porque salen tapados como con plumas y eso no, él no lo cuenta en su diario de viaje, tampoco en las cartas que le hace a los españoles. Entonces igual se me hizo raro y lo quise colocar acá porque, bueno, también se ve que ellos están súper bien vestidos y los otros, claro, no están y están como perdidos y están como que le quieren entregar la ofrenda. Entonces, eso, lo encontré un poco raro. Pero por eso lo coloqué acá, porque todos tienen como esas distintas percepciones de lo que escribe Colón. Luego está registrada la plebe y el color de las castas, que habla más que nada del reconocimiento de las personas por su herencia biológica. O sea, por ejemplo, acá tenemos un español y una india, y este hijo que tienen acá es reconocido como mestizo. Acá era un indio y una española y sus hijos son indios, si mal no recuerdo, o mixtos. Y bueno, acá también tengo un registro que encontré que habla más que nada de lo mismo que dice en el texto. Las mezclas que hay, bueno, suena súper mal decir la mezcla, pero es como eh, cuando se junta una persona con otra, ¿qué es lo que sale? Y acá está casi todo lo que habla, aunque hay muchos que no lo mencionan, pero sí mencionan, por ejemplo, a el español, mestizo, al indio, al negro y al mixto. Esos son los que mencionan en el texto. Acá hay muchas más, porque habían muchas más de hecho, pero estos son como los principales, los que eran más reconocidos. Y bueno, también acá se dividen en rótulos para poder diferenciarlos. Se dividen también por el estado civil y bueno, y las castas, que son estas. Entonces, eh, acá más que nada, si uno no pertenecía a la plebe, eh, eres como una persona de no calidad. O sea, si eres una persona, por ejemplo, negra, y en ese tiempo los tomaban como esclavos. Más que nada, como por eso mismo, quizás por no pertenecer a un estatus social alto también. Y bueno, las conclusiones y la relación entre los textos, más que nada, primero voy a retomar un poco, la ciudad medieval hablaba de lo divino que estaba en el centro, en la mayoría de las veces, o el castillo, quizás la autoridad en el centro. El fortalecimiento también de las ciudades, como para no ser atacados y solo centrarse en una cosa. Colón, en el primero, Hermeneuta, Colón Hermeneuta, tenía los tres argumentos que yo mencioné, que era el divino, la naturaleza y el humano. Colón y los indios habla de la superioridad y más que nada el abuso de poder que él ejercía sobre los indios. Y también hablaba de que los indios eran buenos o eran malos. Y por último, registrada la breve, habla de el racismo. Literalmente es racismo y las diferencias sociales, como se le podría decir hoy en día. Por lo tanto, entre Colón Hermeneuta, Colón y los indios y registrar a la plebe, habla más que nada de algo superficial, porque Colón Hermeneuta se centraba en lo natural, más que nada en lo que solo ve, no en lo que sabe, sino que en lo que solo ve, porque él no podía hablar con los indios. Entonces habla solo de lo superficial, de lo que solamente se puede ver, lo mismo que Colón y los indios y registrar a la plebe. Y en total los cuatro textos, más que nada, habla, claro, con esto mismo, con lo que se ve y habla mucho del lugar de pertenencia. Entonces, habla mucho de separaciones. Esa fue mi cápsula.